¿Qué tal, bendito pueblo de Dios? Bienvenidos, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, a una enseñanza más por la misericordia de Dios, por la paciencia de Dios y nuestro Señor Jesucristo, a todos mis hermanos, seguidores, suscriptores, a los que han dado un seguimiento y ya no están. Le he pedido a Dios Padre, por medio de Jesucristo, para que los humille, los castigue y los traiga de regreso y no se pierdan. He orado por todos mis hermanos en Cristo Jesús en México, en Estados Unidos, en España, en Perú, en Brasil, en Colombia, en Puerto Rico, en Chile y en todo lugar donde Dios permita, bendito hermano y bendita hermana. Ya le recuerdo, bendito pueblo de Dios, que este año, proféticamente, es un año que viene para darse lugar a la gran tribulación, que así como dijo Cristo Jesús, los principios de dolores de parto, vienen situaciones difíciles para el mundo. Por eso, bendito hermano y bendita hermana, la misericordia en estos tiempos, el ir a dar el Evangelio a toda esa gente que está profetizada para la gran tribulación, vayamos, porque Dios quiere esos corazones y de igual manera recordemos, bendito pueblo de Dios, que el camino a la vida eterna es tener la presencia de Dios y ocuparnos en sus negocios. Bienaventurados los pies de los que llevan las buenas noticias. Les recuerdo también, bendito hermano y bendita hermana, que se ha subido ya para sus familiares, para sus parientes. Si usted todavía es un discípulo y todavía no tiene la llenura del Espíritu Santo ni la palabra en el corazón para ir a compartir las buenas nuevas de salvación, están ya, le vuelvo a recordar, subidas por medio de YouTube, subidas así, las buenas nuevas de salvación al mundo, la puerta angosta. Así va a encontrar por mi consiervo, Jan Eduardo Garibay Ramírez, que es el que Dios utilizó para poder dar este plan de salvación. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de Cristo para continuar con la enseñanza número 85 de Salmos 68. 68, 5. Vuelvo a repetir, Salmos 68, 5. Y dice la bendita palabra de Dios en el 5. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Muy importante el conocimiento, la profundidad que Dios nos da a su pueblo para que nadie nos engañe y para saber cuál es el fruto de Dios por medio de una iglesia santa. Mira lo que dice aquí. Padre de huérfanos. Primeramente, una iglesia que tiene al Padre, que tiene a Dios adentro, va por los que todavía no han tenido el privilegio de ser llamados mediante el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para ser adoptados, para entrar a este reino. Acuérdense que en San Juan 1:12 dice la bendita palabra, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Han sido engendrados no de carne ni por voluntad humana, sino por el Espíritu Santo. Recuerde también que cuando nuestro Señor Jesucristo, como ejemplo, se bautiza, se oyó una voz en el cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Entonces, los huérfanos son todos aquellos que no se les ha llegado con las buenas nuevas de salvación, ni han tenido la oportunidad de entrar por la puerta del redil. Ahora, una iglesia que tiene a Dios, Dios es un padre de huérfanos. Dice,
y defensor de viudas. De igual manera, la viuda. Sí, literalmente también nos da testimonio Dios de las viudas que están dentro de la congregación, sobre todo de las viudas ya de edad avanzada. Nos da mandamientos a la iglesia de tener ciertos atributos hacia ellas. Ahorita no me voy a desviar con eso, pero aquí está hablando una profecía simbólica, porque yo ahorita, gracias a Dios, estoy casado con Cristo Jesús. Llegué a tener el segundo pacto, que es el segundo bautizo, para poder ser la esposa de Cristo y para poder tener el privilegio de ocuparme en las labores de su casa y de apacentar y de cuidar a su rebaño, a sus hijos. Así yo podría también contrictar a Cristo. Y recuerde, la palabra muerte es separación, simbólicamente, espiritualmente, es separación. El pecado paga un salario y es la muerte. Se separa Cristo, se separa Dios. Y si mi esposo, por pecador o por pecadora, como sierva de Cristo, siervo de Cristo, hablo simbólicamente. No es que a mí me gusten los hombres, no. Hablo simbólicamente porque la iglesia se le conoce como la esposa de Cristo Jesús, como la mujer. Ahora, si yo peco, se separa Cristo, me quedo viuda. Ahora, qué bonito sería que una iglesia vea mi tropiezo, vea en dónde erré, y vaya, y como dice en Ezequiel, porque ahí lo dice también Ezequiel capítulo 1 y capítulo 2, cuando Dios llama a Ezequiel, le dijo, Ezequiel, te he llamado para que vayas a exhortar a mi pueblo, para que vayas a redarguir, para que vayas y le digas que está en pecado. Mira, Ezequiel, si tú no vas, yo voy a demandar la sangre de ellos sobre tus manos. Pero si tú vas, y acaso se convierten, pues bueno, los habrá librado, ¿verdad? Y si no se convierten, tú habrás limpiado las manos de esto. Entonces, el ir, bendito hermano, en vez de estar juzgando, en vez de estar criticando, en vez de estar señalando, como hoy en YouTube, ¿verdad? Mire lo que hace el pastor, y mire, esto es del diablo. Si todavía tienen la misericordia de que no practicaron el pecado y todavía puedan ser perdonados, bueno, Dios es Padre de una iglesia que va por las viudas y por los huérfanos. Y ese es un trabajo, pero hoy, bendito hermano y bendita hermana, ni salen por el huérfano, ni salen a tocar puertas, ni salen a predicar. Hay algunas iglesias, no digo que todas, ¿verdad? Hay algunas que sí se paran en una esquina, que sí se suben en los camiones. Bravo, qué bueno por ese siervo o por esa sierva, qué bueno, pero son pocos. Y de igual manera también, ¿verdad? En vez de ir por la viuda, se la pasan señalando, se la pasan criticando. Entonces, ese padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios, fíjate bien, en su santa morada. Pongan mucha atención, es Dios en su santa morada. Esto quiere decir que esto es un fruto de Dios donde mora. ¿Y dónde mora? Porque habla de santa morada. En el nuevo pacto, Dios y Cristo Jesús vino a levantar una iglesia, que somos nosotros, que hoy es el arca del testimonio, hoy es el arca de acacia que está bañada en oro, como una sombra de lo que iba a venir. Y esa iglesia debe de tener la vara de Aarón, que es el poder, debe tener el maná y debe tener la ley, ¿sí? Que es la iglesia. Ahora, acuérdense que toda la gloria es para Dios. Si yo puedo ir por el huérfano, si puedo ir por la viuda, es porque Dios mora en
en donde hay santidad, en donde no hay pecado. Su santa morada es una iglesia que no peca, una iglesia que es santa, una iglesia que está consagrada. Y acuérdese, bendito hermano y bendita hermana, el fruto de amor, el fruto de reconciliar, el fruto de exhortar, el fruto de enseñar, el fruto de apacentar, el fruto de reconciliar no es mío, es de Dios. Pero hay un precio para que Dios pueda morar dentro de mí, es ser santo. Bueno, dice en el versículo 6, Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos y... Déjame poner las lentes porque me cuesta trabajo leer. A prosperidad. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Sí. ¿Quién es el que está desamparado? El huérfano. ¿Desamparado por quién? Por Dios y por Cristo, esperando Dios a que nosotros seamos santos para que Dios pueda trabajar mediante su iglesia e ir por los que no tienen a Dios por Padre y están desamparados del brazo, de la diestra y de todas estas bendiciones. Como yo le dije, bendito hermano y bendita hermana, estamos ya en el 2024 y yo no me voy ahorita a meterme a profundizar lo que viene en este año. A mí no me gusta. A mí me gusta decir, hermano, estamos en los principios en los principios de dolores de parto. O sea, ya Cristo Jesús viene. Arrepiéntanse, no estar sacando imágenes del diablo y que esto es apocalíptico y que el granizo. No, ¿eso de qué sirve, hermano y hermana? Sino exhortar, amonestar a que tengamos este fruto, a que trabajemos. Y si nosotros tenemos ya esta bendita gloria, bueno, que sea Dios, ¿verdad? Para que vayamos por los que están desamparados, que son los que no tienen a Dios. O sea, aquí dice, ¿verdad? Dios hace habitar en familia a los desamparados. Ahora, una vez que una persona que está desamparada por Dios, Dios utiliza a una santa morada, que es su iglesia, y podemos ir. Entonces, recibe el Espíritu Santo, como hemos visto, el cual nos une por coyunturas espirituales, simbólicamente, para ser un cuerpo y ser una familia. Mire, le doy testimonio. No una vez, uno de muchos. Alguna vez una hermana que tenía 3 meses de ser llamada a este camino y se entregó y se bautizó y empezó a permanecer con esta familia de Dios en esta congregación. Ella lloró un día y dice, yo no sé qué me pase, pero yo siento como si los conociera de toda mi vida. Yo siento que son mi familia, yo siento algo, los extrañé, porque ella empezó primeramente con el Evangelio, luego empezó a sacrificar, empezó a quedarse 1 día, 2 días, 5 días y otros allá. Y así, cuando se iba y regresaba, ella lloraba. Pero ese sentir es de Dios, bendito hermano y bendita hermana. O sea, yo antes no podía tener ese sentir hacia una persona que no era de mi sangre ni de mi carne. Les tenía afecto, como una amistad, como amigos, pero no para darles mi vida. Ahora, yo le doy gracias a Dios porque esta es una dádiva, este es un regalo que Dios nos da, que es la familia. Y que, como yo le he dicho y le he dado testimonio, bendito hermano y bendita hermana, ¿qué dijo Cristo? Mire, el que deje madre, padre, casa, yo le daré 100 veces más. Cuando Cristo Jesús se fue, ¿qué le dijo a Juan que estaba llorando? He ahí tu madre. ¿Qué le dijo a María? He ahí tu hijo. Todo con simbolismos. Entonces, es una riqueza que muchos han despreciado,
y que no echan mano por pecadores, por amar más el mundo, por infieles. Pero cuando nosotros echamos manos de esta riqueza, como yo le di testimonio ayer o antier y se lo vuelvo a dar nuevamente, todos los días, los 365 días de cada año, desayunamos juntos, la familia que ha crucificado su vida y está en la cruz. Convivimos juntos, pasamos a la palabra todos los días juntos, comemos juntos y partimos el pan fraternal a la hora de la comida. En la noche merendamos juntos, estamos juntos todos los días. Dese cuenta, Satanás ha venido a romper familias con la tecnología. Dese cuenta, ¿qué familia más que en Año Nuevo? Y eso a veces, o en Navidad, están juntas. Porque los jóvenes, ni aún en esas épocas, están con la familia. Se van al reventón, se van con los amigos. Y nada más, 5 o 6 veces al año, se juntan en familia, que el Día de las Madres, que el Día del Padre, nada más. Entonces, qué feo es, ¿no? Que yo me levante sin Dios, huérfano, y que pues mis hijos, cuando yo me levante, pues no estén porque yo tengo que salir a las 6 de la mañana a trabajar y tengo que comerme algo solito, ¿verdad? Ahí, luego mis hijos y luego ya mi esposa, más tardecito, desayuna tranquila sola y cada quien en su momento por los horarios que tenemos. Luego, qué pena que llegue la tarde y mi hijo tenga tarea, el otro esté en internet, el otro esté con la novia y el papá no puede llegar a la hora de comer porque le agarró la comida en el negocio, en la empresa. O sea, y en la cena vienen y ya no tienen tiempo para estar juntos porque están totalmente... Hijo, no, no. Y el padre, la madre, todos. La mayoría hablo. Entonces, ese es el huérfano, bendito hermano y bendita hermana. Y que Cristo Jesús nos saque del mundo con su poder que nos dio Dios y poder echar mano de la familia como antes se vivía, antes de que subiera la tecnología. Todavía hace 150 años, quizás hace 80 años todavía, las familias comían juntas. A mí me tocó todavía la rezaga de tener amigos, como no había todavía la tecnología. Yo lo estoy hablando del 1974, yo soy del 64, cuando tenía 10 años, 12 años, iba a la secundaria, pues yo todavía veía, ¿verdad?, cuando los papás podían trabajar 8 horas, todavía, que todavía no estaba pues la economía tan como está, que hoy tienen que doblar turno, y todavía había más unión en la familia que lo que hay hoy. Ahora, qué bonito era, porque yo tengo recuerdos todavía de convivir, todavía me tocó una rezaga, de convivir y comer con mis hermanos, de comer con mi madre terrenal, que así, antes de que estuviera esto, y todavía no me entró a mí la rezaga. Qué bonitos recuerdos, pero más precioso es cuando se hace con la presencia de Dios, cuando se hace con el amor de Dios y cuando se hace con una familia eterna. Entonces, es algo que muchos han despreciado, bendito hermano y bendita hermana, y aquí lo dice, ¿verdad? Dios hace habitar en familia a los desamparados. Dice, saca a los cautivos a prosperidad. Saca del mar, saca del mundo por medio del Evangelio. Por medio de una morada santa. Recuerde que lo acabamos de ver en el versículo de arriba, que Dios en su morada santa va por el huérfano, va por la viuda, que ese es el Padre. Ahora, de igual manera, Dios saca al cautivo por medio de una morada santa, de una iglesia, donde vaya Dios con el Evangelio, porque acuérdense lo que dijo Cristo.
Y cuando venga el Espíritu, Él convencerá al mundo de pecado, no yo, sino Él convencerá al mundo de pecado. Ahora, llega una iglesia o llega un siervo por primera vez a un huérfano o a una viuda y con el Evangelio le toca el corazón para convencerlo de pasarse de este lado, lo saca de la cautividad. De igual manera, la viuda, si yo peco, otra vez estoy en cautividad. Pero Dios me saca de la cautividad. Fíjese bien, ¿para qué me saca de la cautividad? ¿Para qué nos saca del mundo? Cautividad es preso, porque Satanás nos vino a cautivar en el mundo y en toda su obra. Ahí está la sombra desde el Antiguo Testamento, bendito hermano y bendita hermana, la sombra de lo que iba a venir en el libro del Éxodo. Cuando este pueblo estuvo bajo la cautividad de Faraón, 430 años, es una sombra de lo que iba a venir, es una profecía de lo que iba a venir. Entonces, de igual manera, todos aquellos que están en la esclavitud, donde esa esclavitud no les permite venir al camino ni al conocimiento, Cristo Jesús vino a romper las cadenas, Dios vino a romper las cadenas por medio de su morada santa, por medio de su poder, para sacarnos de la pobreza, para sacarnos de la amargura y para hacernos participantes de su prosperidad. ¿Qué prosperidad? Vida, poder, luz, gozo, pan, una obra que nos lleva a la vida eterna, una obra que nos es renumerada para vida eterna, no una obra donde me gasto todo, donde me lo como todo y no me sirve para la vida eterna. Entonces, aquí está también, bendito hermano y bendita hermana, la prosperidad espiritual, no la terrenal. Nos saca de esa cautividad que me daba dinero, que me daba poder, pero a final de cuentas era esclavo, y me saca de esa cautividad con el poder de Dios, como dice, Cristo rompe en las cadenas. Cristo Jesús vino a romper las cadenas, nos quitó de la cautividad y nos dio la libertad. Y nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable y nos hizo participantes de todas estas profecías que hemos visto en Salmos para el Nuevo Testamento a los que creyeron. Bueno, dice entonces, más los rebeldes habitan en tierra seca. Ahora, aquí también está profetizando. Sí, fui sacado, me sacó de la cautividad. ¿Para qué? ¿Cuál fue el propósito de venir por los huérfanos? ¿Cuál fue el propósito? El propósito fue para ser un hijo obediente, para ser un hijo santo, para ser un instrumento, para ayudarle en sus negocios. Ese es el pacto, ese fue el propósito, dar por gracia lo que recibí por gracia. Pero no todos son obedientes. Muchos son llamados y pocos son escogidos. ¿Qué pasa con los hijos? Que Dios les dice y dice, por medio de una congregación santa, cuál es el camino, y se les hace dura la palabra, y llaman más los ídolos, llaman más las tinieblas, llaman más el mundo, y se rebelan al pacto, y se rebelan al camino. Bueno, adelante. Como dijo Dios por medio de Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, yo, al ser llamado, ¿me es lícito ser rebelde? Sí, ahí está el libre albedrío. Si yo quiero, voy a ser rebelde. Pero igualmente, mi conciencia, y si temo y si creo, entonces no voy a ser rebelde. Todo me es lícito. Ahora, yo puedo ser rebelde, pero no todo me conviene, no todo edifica. Porque los rebeldes, fíjese bien, escuche, con simbolismo lo que dice Dios, habitarán en tierra seca. ¿Qué es esto?
Dios habla con simbolismos. En el Antiguo Testamento, una de las fiestas que hacía el pueblo de Dios era el día de la cosecha, cuando sembraban y había lluvia. Porque si había lluvia, iban a comer del fruto de su trabajo y de la tierra. Si no había lluvia, entonces hay citas bíblicas en donde con parábolas, con ejemplos y historias vivas, Dios les dejó de mandar lluvia. Una de muchas es el libro de Ruth. Cuando ya no había fruto, no había comida, no había grano en Jerusalén, y tuvo que salir Noemí con su esposo Elimelec a Moab porque no había alimento. Entonces, hay otras también en donde en los tiempos de Elías, en los tiempos de Acab, de Jezabel, también hubo una hambruna, las 7 vacas flacas, etc. Entonces, ¿qué va a pasar, bendito hermano y bendita hermana, si yo soy rebelde? La tierra seca está abajo, está donde está el trono de Satanás, es el mundo, ahí está la tierra seca. ¿Por qué le llama seca? Mire, en las montañas llueve, en la montaña está el nacimiento del río, está el manantial. Abajo está el sol, está Satanás. Todo esto lo habla la Biblia con simbolismos. Ahora, recordemos que con parábolas, Cristo Jesús vino a sembrarnos una semilla. Y esa semilla, en el bautizo, murió, que es el cuerpo de carne. Y por fe, resucitó un retoñito que tiene que llegar a ser un árbol. Pero ¿qué pasa si ese retoñito se queda sin agua, se queda sin lluvia? ¿O qué pasa si tuvo lluvia durante un año y creció y se queda sin agua? ¿O qué pasa si llegó a ser un árbol adulto y dio frutos y ya no llueve durante 4 o 5 años? ¿Qué pasa? Se mueren, se secan. Ahora, el agua es la presencia de Dios. Es que Dios nos hable con autoridad. Que Dios nos hable cuál es el camino para hacerlo. Como dice en San Mateo, bienaventurado el que tiene hambre y sed. Sed de justicia. Ahí está. ¿Qué es la bebida? ¿Qué es tener sed? Que Dios nos hable, que es el agua, nos exhorte y nos diga qué hacer. Y en el momento en que yo estoy practicando, estoy bebiendo y estoy comiendo. Pero, ¿qué pasa con una tierra seca? Lo que pasa en la mayoría de las congregaciones. No se habla con autoridad, no se habla con la verdad, no redarguyen, no amonestan, no corrigen al verdadero camino y a la verdadera doctrina. Porque ellos se la pasan corrigiendo si no das diezmos, si no das ofrendas, eso sí. Entonces, ahí está. Y esta es una profecía por Dios, no mía, y es un justo pago que viene profetizado en esta ley, porque recuerde lo que hemos visto, bendito hermano y bendita hermana. Esto es una ley que se cumple, que quedó sellada en el Antiguo Testamento para el Nuevo Testamento. Ahora, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Dice, oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló. Perdón, sí, cuando anduviste por el desierto, en el 8, la tierra tembló, también desfilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Ahora, veamos. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo. Claro que aquí, como una sombra, en el Antiguo Testamento, siempre vamos a tomar para acomodar lo espiritual, y en este nuevo pacto, ¿qué es lo que significa? Mire, antes yo guiaba mi vida, no había quien fuera delante de mí, más que la sabiduría del mundo, o la vana
manera que recibí de mis padres, que yo no nací en cuna cristiana, ¿verdad? Y que tampoco los juzgo cuando estaban en ignorancia. Porque el juicio es cuando tuvieron la oportunidad de entrar por la puerta del redil y transgredieron y amaron más el mundo. Pero bueno, entonces, yo estaba perdido porque pues Dios no iba delante de mí. Ahora, cuando Dios cuando salió delante de mí, cuando llegué a ser su pueblo, fíjese bien, cuando anduviste por el desierto, que el desierto es el mundo, y que simbólicamente también representa en un desierto sin un guía, me pierdo, sin agua, me pierdo, sin alimento, me pierdo. Entonces, todos estos son los simbolismos, ¿verdad? Porque de igual manera, en el mundo, la gente está perdida, no sabe cuál es el camino. No tiene luz, está en tinieblas, está dando vueltas. Nadie que no tenga a Dios y a Cristo está en el camino verdadero. Entonces, cuando anduviste por el desierto, fíjese bien, la tierra tembló. Ahorita le voy a explicar esto. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Ahora, la tierra tembló. El pueblo de Dios, los hebreos, y como una sombra, los que hemos puesto a Dios por sobre todas las cosas y va delante de nosotros, temblamos porque antes estábamos sin ley. Antes estábamos sin temor a estar peque y peque y peque por el engaño que teníamos cada uno en nuestras doctrinas. De que en nuestras doctrinas, pues bueno, no iba a haber un juicio, no había un lago de fuego eterno, etcétera. Bueno, entonces, cuando Dios se presentó delante de mí y delante de usted, tuvimos acceso a esta ley, y esta bendita ley nos habla de maldiciones y de bendiciones. La ley de Dios. Por eso la bendita palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Antes estaba yo en un mar sin ley. No había problema. No había muerte, no había cárcel, no había quien me estuviera diciendo te vas a ir al lago de fuego. No había nada de eso. Ahora, cuando entré y fui acreedor a una ley, entonces esta bendita ley y Dios me presentó el juicio, me presentó la vida, me presentó la muerte y como pueblo temí. Y ahí está Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, pero no todos temen. Los rebeldes, esto es falta de fe. Los que se burlan, pero aquí está hablando de los que verdaderamente estamos. Ahora bien, fíjense bien, la tierra tembló. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Ahora, destilaron los cielos. Recordemos, los rebeldes están en tierra seca. El pueblo de Dios no. El pueblo de Dios tiene la bendición de que los cielos, las nubes, destilan agua, que representa la vida. Proféticamente le voy a decir qué significa esto en el Nuevo Testamento. De hecho, vamos a tomar como referencia un pasaje en Judas, en donde habla de nubes, que son del cielo, hablando de los impíos, profetizando Judas sobre la iglesia necia y apóstata, y así les dice, estos falsos representantes son nubes, dicen que son de arriba, dicen que son de Dios, pero son nubes sin agua. Manejados por todo viento. Entonces, una nube de Dios, un siervo de Dios, destila agua. La iglesia verdadera, donde está la morada de Dios, que es su morada santa, nosotros destilamos agua. ¿Qué es destilar agua? Hablar con autoridad al pueblo,
Recordarle, hermano, hermana, despierte en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué está practicando la maldad? ¿Por qué no está haciendo lo que usted ya sabe? Lo exhorto por amor. Acuérdese y sacarle las citas bíblicas para que tema, como lo hizo Natán con David. Ahora, en el momento que un hermano o una hermana se le está exhortando a recordarle lo amargo que fue allá y lo dulce que es aquí, a recordarle el juicio, recordarle las maldiciones y las bendiciones. Y Dios le toca el corazón. Y en el momento que está practicando la palabra, está bebiendo agua. Pero ¿cuántas iglesias hay que Dios las ha dejado en tierra seca? Que son prevaricadores. O sea, que son alcahuetes, que están peque y peque y como tienen diezmos y tienen ofrendas, se callan porque no hay agua. Porque no hay quien los esté jalando, no hay quien los esté amonestando, redarguyendo, corrigiendo, no hay quien. Al contrario, yo recuerdo que alguna ocasión mi hijo daba testimonio cuando iba a una congregación, cuando yo no estuve aquí, que el pastor les decía, mi hijo llegó a ser puesto por un hombre, no por Dios, un representante de la alabanza. Él tocaba un instrumento. Y él decía, ¿verdad? A la gente que iba llegando y que ya tenía unos meses y cometía algún ilícito, le decía, no le digan nada. No le digan que está pecando, no, cállense. Así, ya de descarados. Porque sabía que se le iba su llave de agua terrenal. El que bebe de esa agua volverá a tener sed. Y dejaron la peña de Oreb, las aguas vivas. Y Dios los dejó en tierra seca. Bueno, entonces sus cielos, ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, destilan agua. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Porque si yo no tengo la presencia de Dios, aunque sea de arriba, no puedo destilar agua. Porque el agua proviene de Dios, el agua espiritual, ¿sí? En la presencia de Dios. Dice, aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios vivo. Y mire, medite lo que le acabo de decir para concordar. Cuando dice que aquel Sinaí tembló por el agua, por la lluvia. Ahora, acomodando lo espiritual, en la exhortación, en la amonestación, el hablar con autoridad, ¿para qué es? Para que tiemblen. Le voy a poner un ejemplo del agua, con Cristo. Él una vez puso una parábola de la piedra, y así dijo, y el que viene a mí, el que entra por la puerta del redil, el que es mi pueblo, el que fue llamado, y viene y escucha estas palabras y las hace, ahí está el agua, yo le compararé como a un hombre prudente que edificó su casa en la roca. Vinieron las lluvias, vinieron los vientos, vinieron los ríos y pegaron con ímpetu contra aquella casa y no cayó. Pero también le compararé a un hombre insensato, aquel que vino a escuchar las palabras de mi boca y fue rebelde y no las puso en práctica, como a un hombre que edificó su casa en la arena. Vinieron los vientos, los ríos, las lluvias, pegaron con ímpetu y su ruina fue grande. Y se admiraron y decían, este habla como quien tiene autoridad y no como los escribas. También el agua es esta. Alguna ocasión cuando Cristo Jesús hizo la multiplicación de los peces, mucha gente lo seguía porque comió comida física y no se dieron cuenta que la enseñanza era espiritual y mucha gente lo siguió.
Y él decía, ustedes a la verdad me siguen por la comida que perece, más trabajar, primeramente, por la comida que a vida eterna les lleva. San Juan 8. Y les dice más adelante, el que no come de mi carne y bebe de mi sangre, no puede venir en pos de mí. El que no toma su cruz, ese es el agua, y me sigue, no puede ser mi discípulo. Muchos dijeron, ¿tú eres esta palabra? Claro, pero ese es el agua. El hablar con autoridad. Y eso solamente es posible cuando Dios está en su morada santa. Eso solamente es posible cuando una congregación santa y consagrada está en la cruz, sin hipocresía, que son íntegros. Entonces Dios destila agua por sus nubes, para que toda la gloria sea para Dios. A mí muchas veces me han dicho, hermano, gracias, porque si usted no me hubiera exhortado, yo hubiera perecido. Gracias por haberme. Y le dije, no, hermana, a mí no me dé las gracias. El agua proviene de allá arriba. Yo nada más destilo como una nube, pero es Dios. Entonces, estamos viendo, bendito hermano y bendita hermana. Dice, abundante lluvia esparciste, oh Dios. En el versículo 8 al final, dice, aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Ahora, la tierra tembló, ya le dije cómo, con la exhortación. Como el ejemplo que le puse ahorita de la parábola de la roca. Imagínense a esa gente cuando se le dijo, tembló, tuvo temor, de pecar. Ahora, la tierra tembló y también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Y fíjese bien, aquel Sinaí tembló delante de Dios. ¿Qué Sinaí? El Sinaí era un monte. Es un monte todavía. Pero el simbolismo. Usted es llamado mediante el Evangelio. Usted, si lo hizo con fe y mediante el verdadero Evangelio, ya no es de abajo. Usted pasa a ser de arriba. Usted pasa a ser un ser celestial desde el momento en que crucificó la carne y Dios lo resucitó en espíritu y pasa a ser de un huérfano a hijo de Dios. Y pasa, como dice en Efesios capítulo 1, pasa a sentarse en los lugares celestiales. Y usted pasa a ser del monte Sinaí, del que no se puede palpar. Como dicen Hebreos, nosotros nos hemos acercado al monte, el cual no se puede palpar, que es el espiritual, es el de arriba. Ahora, aquel Sinaí, a los que entraron por la puerta del redil, los que tuvieron acceso al amor de Dios, a su bendita palabra, como le dije, tembló delante de Dios. Como yo le dije, antes de que fuera yo cristiano, pues yo no temblaba. Yo estaba engañado. Nada más me hizo Dios su pueblo mediante el Evangelio. Me sentó en los lugares celestiales. Tuve el privilegio de escuchar a Dios y tuve el privilegio de temer. Porque la bendita palabra me enseña, Satanás, Cristo, lago de fuego, vida eterna, maldición y bendición. Como lo hemos visto a los que han dado un seguimiento en Proverbios, en Salmos. El fruto del rebelde y el fruto del justo. La maldición y la bendición. Y claro que aquí está la fe. Aquí está el que cree. Ahora, pero los que somos de arriba, temblamos, tembló. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, porque desde el momento en que fuimos rescatados, tuvimos la presencia de Dios. Y en una iglesia está Dios, delante de Dios, del Dios de Israel. Y cuando dice el monte Sinaí tembló delante de Dios, fíjese bien lo que le voy a decir. Delante, todo tiene simbolismo. Delante de Dios es aquel que sabe que desde que Dios nos llamó, Él nos está viendo. Cuando estamos en la congregación, cuando estamos en el baño, cuando estamos
en la calle, cuando estamos en cualquier lugar, Él nos está viendo. Entonces, yo, todos los días, me vean mis hermanos, no me vean mis hermanos, estoy temblando de no perder mi vida, de no ser acreedor a la ira, a la maldición, porque sé que Dios me está viendo. Eso es estar temblando delante de Dios. Los que tienen fe. Tembló delante de Dios, del Dios de Israel, el único Dios que tenemos, ¿verdad? Porque Dios es Dios de Israel. Y recuerde, ya hemos visto eso, ¿verdad? Yo ya no soy mexicano. Yo soy de Israel. Porque así lo dice en la palabra. Cuando yo morí, dejé nacionalidad, dejé lo terrenal, dejé todo. Dejé todo. Y dicen Romanos que no es judío, ni es israelita, el que es, o el que está circuncidado en la carne, sino el que está circuncidado en el corazón. Y Dios no es Dios de México, eso grábeselo, bendito hermano. No es Dios de Estados Unidos, no es Dios de Rusia, no es Dios de Croacia, no es Dios, es más, no es Dios de Israel de aquí abajo. Grábeselo, porque muchos dicen, Dios está protegiendo. Los israelitas, no. Ruegue por obreros para poder ir a ellos. Porque de igual manera, ese primer pueblo de Dios que no creyó en Dios está maldito por Dios. Y la única bendición y la misericordia de Dios está en su iglesia. Está donde mora Dios. Vayamos a ellos. Claro, los que tengan oportunidad de estar ahí, ¿verdad? Entonces, Dios es Dios de la ciudad de arriba de Israel, de los espirituales. Dice entonces el Dios de Israel, dice en el 9, abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad, exhausta, tú la reanimaste. Fíjense, abundante lluvia esparciste. Aquí está la bendición, medite, bendito hermano y bendita hermana. ¿En qué iglesia están exhorte y exhorte y exhorte y amoneste y enseñando y redarguyendo y corrigiendo y enseñando el temor de Dios? ¿En qué iglesia? Porque acuérdense que Cristo Jesús dijo una ocasión que estaba con la samaritana, dame de beber agua. Y le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides agua a mí, que soy samaritana? Y Jesús le dijo, si tú supieras quién te está pidiendo el agua, tú me pedirías a mí del agua que yo vengo a dar. Porque del agua que yo vengo a dar, salta como un chorro hasta vida eterna. Y en abundancia, porque el agua que Dios da por medio de una congregación santa, no se acaba. Y nos mantiene verdes. Y nos mantiene con crecimiento. Y nos saca, porque fíjese bien lo que dice aquí. Ponga atención. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, y escuche lo que dice. A tu heredad exhausta, tú la reanimaste. Ahí vamos a estudiar esto. Veníamos exhaustos del sol, Señor, del mundo. Y gracias gracias a que nos corregiste, gracias a que nos redarguiste, gracias a esta bendita lluvia, Señor, salimos del sol, salimos del mundo y nos reanimaste. Nos sacaste de la amargura y nos diste ánimo. Ahora, un hermano, una hermana que yo veo que está pensativo, voy y le digo, hermano y hermana, en el nombre de Jesús, lo siento, y le recuerdo el pacto que tiene y le doy ánimo, y entonces lo hace y lo reanima y me dice, hermano, gracias. Le digo, no, esa es la lluvia. Esa es la presencia de Dios que nos da vida. Espero que vaya entendiendo los simbolismos. Bendito pueblo de Dios. Dice en el versículo 10, los que son de tu grey han morado en esta ciudad de Sión, en ella. Por tu bondad, oh Dios,
has provisto al pobre. Ahora, los que son de tu grey, ¿qué es la grey? El rebaño, el pueblo. Recordemos, la grey de Dios. Se la voy a estipular muy claramente. En el Nuevo Testamento, yo siempre le toco este versículo bíblico para saber cuál es su grey. Dijo muy claramente Jesús: mi Padre vino a buscar por medio mío adoradores de espíritu en espíritu. Esa es la grey de Dios. Seres espirituales. Seres que dejen el mundo. Seres que por fe hayan crucificado la carne y tengan la imagen de Dios, que es espiritual. Esa es la grey. Los que fuimos trasladados mediante la fe de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, los que son de tu grey han morado en ella. ¿En dónde? Pues en esta heredad, en el monte Sinaí, en Israel la celestial, en el monte que no se puede palpar. Pero ¿sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? ¿Sabe que esa morada está arriba? Esa herencia que nos dio Cristo de la cruz, del monte. ¿Cómo se puede dar cuenta de alguien que tenga esta bendición y esta herencia? Alguien que no está en Facebook, en Internet, en la corriente de este mundo. Usted ve a un cristiano fanático, separado totalmente del mundo, estimando todo como basura, por el amor a Cristo, por el amor a Dios. Y ese está arriba, está en la heredad, está en el monte, está en esta bendita cruz que nos trajo Cristo Jesús, que es una herencia. Y solamente ahí hay lluvia. Solamente abajo está la tierra seca. Meditemos y tengamos temor. Bendito hermano y bendita hermana. Bendito pueblo de Dios. Los que son de tu grey han morado en ella. Ahí está, han morado en ella. Los que son de tu grey. Porque los que no son seres espirituales no pueden estar arriba. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Y así le dijo alguna vez Cristo Jesús: Padre, te alabo y te bendigo porque escondiste estas cosas para los ricos, para los altivos, para los sabios, y se las diste a los pobres. Pero no habla de pobreza física, habla de pobreza espiritual. Y recuerde, yo siempre le voy a decir, con un resumen muy específico para poder comprender. Cuando Dios vino con el Evangelio a presentarse a mi vida y me dio el conocimiento que Él era el Creador y que yo sin Dios era como una mota de polvo, como una paja en un torbellino, como un barco de papel en un huracán, y que yo iba a poder sostenerme y tener vida y vencer a Satanás si dependía de él porque era el rico, y que de allá arriba provienen todas las riquezas, que aquí abajo no. Entonces yo creí y empecé a mendigar todos los días la diestra y los favores inmerecidos que Dios nos da a los que somos pobres, a los que lloramos, a los que tenemos hambre y sed de justicia. Porque, de hecho, esa es la primera bienaventuranza en el monte Sinaí. Así empezó el sermón del monte. Así empezó Cristo Jesús con esta enseñanza a presentarse. Bienaventurados los pobres de espíritu, lo primerito. Y de ahí se fue una enseñanza grandísima en el sermón del monte. Pero abre con eso. Dios no ha venido por soberbios, por altivos. Ha venido
por todos aquellos que tuvieron el discernimiento y la comprensión, tocados por Dios y por la credulidad y por la fe, de decirnos Dios que somos sin Él y que con Él tenemos toda plenitud y toda victoria. Pero que para ello hay que orar, hay que clamar, hay que rogar, hay que reconocer, hay que estar postrados a sus pies. Porque lo contrario a eso es la soberbia, la altivez, el veneno que trajo Satanás. Entonces, por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Nada más, la provisión que Dios nos da únicamente es para los que tienen esta bienaventuranza, el pobre. Dice, el Señor, dice en el 11, el Señor daba palabra. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Profecía cumplida, bendito hermano y bendita hermana. Profecía, porque recuerde que dependiendo del versículo, aparte de la enseñanza, también estamos viendo profecías de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, el Señor daba palabra, Cristo, cuando vino, había grande multitud. Después de que Cristo Jesús vino a dar palabra, fíjese bien la profecía. Primeramente, los primeros discípulos, cuando Jesús murió y resucitó y les encargó el Evangelio, después se multiplicó la iglesia. Fíjese qué hermoso. ¿Qué dice aquí? Había grandes multitudes de las que llevaban buenas nuevas. Grandes multitudes. Aquí estamos viendo un tiempo de avivamiento, un tiempo de antes de la apostasía, un tiempo en el libro de los Hechos y todavía más allá del libro de los Hechos, en el año 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 después de Cristo. Que tanto se multiplicaron que se llenó el planeta Tierra del Evangelio y del conocimiento. Recordemos qué dijo Cristo. Este Evangelio será predicado en todo el mundo. Se multiplicaron. Es el poder de Dios. Alabados a Dios. Pero para los que recibieron lluvia para la grey. Entonces, el Señor daba palabra y no va a haber pretexto para el mundo, porque muchos llevamos las buenas nuevas, muchos no la desechan, pero Dios ya va a tener un pretexto para juzgar el día que venga. Había grandes multitudes de las que llevaban buenas nuevas, fíjese bien, huyeron reyes de ejércitos y las que quedaban en casas repartían despojos. O sea, es muy importante esto. Huyeron reyes y ejércitos. Mire, es muy profundo, bendito hermano y bendita hermana, la profecía del Evangelio. Voy a tratar de ser expresivo y voy a tratar de profundizar esto. Cuando Dios sacó al primer pueblo de la tierra de Egipto, de la esclavitud, les prometió una tierra llamada la tierra de Canaán, donde manaba leche y miel. Ellos no comprendían a lo que se iban a enfrentar para poderse posesionar de la tierra de Canaán, que hoy es la tierra de Israel. Sabemos la historia. El pueblo quedó postrado en el desierto. No concluyó, pero esa descendencia que no quedó postrada pasó a la tierra de Canaán en los tiempos de Josué y de Gedeón. Pasaron. Ahora bien, Dios les dio poder para posesionarse, porque esa tierra era de filisteos, era de tribus muy feroces, y les dio poder para ir matando y irse posesionando hasta que esa tierra fuera de ellos y de Dios, y se adorara a Dios.
ya como una profecía también, de que cuando Cristo Jesús vino y dejó el poder de Dios, les dijo, vayan a todo el mundo a predicar. Y todos los que eran hijos del diablo, reyes, la soberbia, los ejércitos del diablo que habían en el planeta Tierra, incluyendo a este servidor, por el Evangelio, huí y tomé mi cruz. Y huí de Satanás, y huí del otro ejército. Fíjese bien. Y las que quedaban en casa, los que nos arrepentimos por el Evangelio, los que fuimos llamados y terminamos el discipulado y nos quedamos y nos aferramos por el Evangelio, repartían despojos. ¡Ay, qué hermosa! ¿Qué son despojos? Regalos. Porque, ¿qué es lo que vinieron a dar los reyes a Cristo? Oro, incienso y mirra. De igual manera, una iglesia que por el Evangelio, por esta profecía, se quedó en casa, por haber sido probada, etcétera, ¿sí? Es para dar por gracia lo que recibimos por gracia. Es para ir a dar luz. Es tener mi cesta llena de pan y de peces. Y ir a repartir. No como los católicos que santificaron a una mujer llamada la Madre Teresa de Calcuta, que dicen que fue muy buena. No hay ninguno bueno más que uno, porque la Madre Teresa de Calcuta no tuvo a Dios adentro y esas obras no le valieron. Porque aunque yo dé mi vida, aunque reparta todo a los pobres, sin Dios no soy nada. Entonces, los que reparten despojos no van a repartir sábanas ni dinero, no, van a dar su vida, santidad, van a derramar sus vidas en la cruz juntamente con Cristo Jesús para dar por gracia lo que recibimos por gracia, pero son los que quedaron en casa. Huyeron reyes de ejércitos, ¿verdad? Que eran del diablo, también así en el Nuevo Testamento. Los que quedaban vivos de los filisteos huían. Cuando vieron el poder, huían y mejor cedían la tierra. Y los que se quedaban para circuncidarse. Bien, dice en el 13, bien que fuisteis echados entre los tiestos, seréis como las alas de la paloma cubiertas de plata. Bueno, este versículo 13 tiene profundidad, bendito hermano y bendita hermana. Se me ha ido la hora. Este Salmo 68 habla de las profecías, habla de las riquezas, como toda la Biblia. Toda la Biblia son profecías, son una sombra de lo que iba a venir, de lo que vino, la profundidad de las riquezas que tenemos. La obra de Dios. A los que tienen oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Que la gracia y la paz se queden con ustedes, bendito hermano y bendita hermana. Si Dios me lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 86. Así que, hasta mañana si Dios lo quiere. Gracias.